tiene que ver con una identidad teológica como resultado, en primer lugar, del entendimiento del pacto que uno tiene. Todo lo que nosotros tenemos como distintivos están arraigados en el entendimiento de la doctrina del pacto. Hemos invertido, me parece que 2 clases, mirando lo que la doctrina del pacto significa, porque surge de ahí las grandes diferencias. La semana anterior estuvimos mirando cómo en la Confesión de Westminster y en la Confesión Bautista de Fe se muestran no solamente conclusiones distintas en la doctrina del pacto, sino que también esto surge de diferentes hermenéuticas que te llevan como consecuencia a ese tipo de entendimiento. El día de hoy vamos a empezar nuestro segundo tema relacionado con nuestra identidad bautista, mirando la Confesión Bautista de Fe y la doctrina de la Iglesia. Esto de aquí es sumamente práctico, es sumamente importante. Vamos a tener que dividir esta clase en 2 partes. Hoy vamos a ver la primera y la próxima clase veremos la segunda, porque tenemos que dividirlo entre el entendimiento de la Iglesia universal, lo cual tenemos un común acuerdo con las iglesias presbiterianas y con las iglesias paidobautistas, pero cuando se trata de la parte de la iglesia local, su gobierno y su relación con otras entidades exteriores a la iglesia local, es cuando surgen las verdaderas diferencias. Antes de poder meternos en este tema, quiero decirles la razón por la cual nosotros tenemos igualdad en el entendimiento de la Iglesia universal va muy conectado con nuestro entendimiento de la soteriología o la doctrina de la salvación. Es decir, el creer en una iglesia universal, el creer que no se trata de una denominación, el creer que la iglesia ha estado desde el principio de la tierra, aun cuando no como la institución que hoy conocemos, pero sí como el pueblo de Dios, son cosas que parten sí del entendimiento del pacto, pero principalmente de nuestro entendimiento de la salvación a través del plan de redención. Y por eso las iglesias paidobautistas, al igual que nosotros como bautistas, tenemos un entendimiento muy similar, por no decir el mismo, con respecto a la iglesia universal. Así que teniendo eso en mente, vamos a empezar el día de hoy mirando el punto número 2 que les he dado ahí en el pequeño apunte que les di el día de hoy. Lo que ustedes tienen ahí es básicamente el esquema de lo que vamos a ver, pero yo voy a tratar de profundizar en algunos puntos claves. Así que veamos la Confesión Bautista de Fe de 1689 y la doctrina de la Iglesia. Mucho del entendimiento de la doctrina de la Iglesia es el resultado de la forma de entender la doctrina del pacto. Por esta razón, es evidente que la Confesión Bautista de Fe de 1689 es diferente en su doctrina de la Iglesia. Sin embargo, hay 2 cosas muy importantes que debemos notar. Primero, la similitud que hay entre las 2 confesiones con respecto a la doctrina de la Iglesia universal y la importancia de la Iglesia local. Cuando analizamos la doctrina de la Iglesia, tenemos que saber, en primer lugar, hay una similitud entre la confesión de Westminster y la nuestra. Es cierto que creemos distinto, es cierto que hay cosas que nos llevan a conclusiones distintas, pero el inicio o la base sobre la que se levanta el asunto de la Iglesia, que tiene que ver con la Iglesia universal o su naturaleza universal, es algo que tenemos en común y es lo que vamos a analizar el día de hoy. Pero la segunda cosa importante que tenemos que tener en mente al estudiar la doctrina de la Iglesia es la gran diferencia que hay en lo que respecta al gobierno de la Iglesia y la relación con cuerpos externos a ella. Es decir, la Confesión de Westminster enseña que los concilios y algún tipo de entidades externas a la Iglesia puede ejercer autoridad sobre las iglesias locales y debe hacerlo. Y nosotros como bautistas siempre defendemos el hecho de que la Iglesia es una entidad completamente autónoma e independiente, que no está bajo la subordinación de ninguna entidad externa a ella. Una iglesia tiene toda la autoridad conferida por Cristo para poder ser una iglesia sin necesidad de ninguna cosa externa a ella. Y entonces la respuesta a eso de parte de los bautistas tiene que ver con las asociaciones eclesiásticas, de lo cual hablaremos la próxima semana. Así que
quiero que noten por un momento pensando en este segundo punto. Por su lado, la Confesión de Westminster trata estos asuntos en dos capítulos diferentes, aparte del capítulo 25, en donde trata con la Iglesia Universal. En el capítulo 30, la Confesión de Westminster trata con el hecho de las censuras eclesiásticas o la disciplina o quién tiene la autoridad para gobernar los asuntos de la Iglesia. Entonces, evidentemente, en la visión de Westminster, son los ministros los que tienen toda la autoridad para retener, poner, quitar miembros, etcétera, etcétera, y lo vamos a mirar la próxima semana también. Pero también en este capítulo, no solamente en el 30, sino también en el 31, se trata de los sínodos y los concilios, en donde tratan el hecho de que para un mejor gobierno se necesita de entidades externas a la iglesia que puedan servir para que la iglesia pueda ser gobernada de una mejor manera. Nosotros vamos a ver y vamos a comparar eso, mostrando cómo eso no es así y cómo nuestra confesión de fe defiende que aun cuando las iglesias pueden trabajar juntas y deben hacerlo, como parte de su entendimiento, la Iglesia Universal, ninguna iglesia y ningún pastor externo a la iglesia o el pastor de esa iglesia tiene autoridad sobre la iglesia local. En otras palabras, las iglesias son independientes y trabajan en comunión y en armonía unas con otras, pero no en dependencia. Y eso es algo bien importante que vamos a considerar. Me refiero a dependencia de autoridad. En un sentido general, dependemos de otros porque nadie es autosuficiente. Pero estoy hablando de no ser iglesia sin la autoridad de alguien más externo a la iglesia. Es un concepto de la Asamblea de Westminster que no es parte de nuestro entendimiento de la doctrina de la iglesia como resultado de nuestro entendimiento del pacto. Así que vamos a analizar eso, solo quiero dejar eso como en mente abierto. Hoy quiero centrarme realmente en la similitud que hay en las dos confesiones de fe, en lo tocante a la Iglesia Universal y su expresión local. La estructura natural, cuando uno toma la Confesión Bautista de Fe, la Confesión Bautista de Fe en su capítulo 26, donde trata de la Iglesia, tiene 15 párrafos. En esos 15 párrafos, la división natural es que del párrafo 1 al párrafo 4 se está tratando con la Iglesia Universal. Y luego, en los párrafos 5 al 15, se está tratando con la Iglesia local. Así que lo que voy a hacer en esta clase, mis hermanos, es tomar los párrafos 1 al 4 de nuestra confesión de fe y compararlos con el capítulo 25, todo el capítulo 25 de la confesión de Westminster, para que podamos ver la similitud que hay en el entendimiento de la Iglesia Universal y la importancia que tiene la Iglesia local. La próxima semana vamos a analizar los capítulos 30 y 31 de Westminster comparados con los párrafos 5 al 15 del capítulo 26 de la Confesión de Fe, para ver ya el gobierno y lo que tiene que ver con las injerencias locales de cada iglesia. Así que empecemos entonces mirando cuáles son las similitudes que hay en la doctrina de la iglesia cuando hablamos de la Confesión de Westminster y la Confesión Bautista de Fe. En primer lugar, podemos decir que la primera similitud es la identidad de la Iglesia Universal. La primera similitud es la identidad de la Iglesia Universal. Yo quisiera que ustedes pudieran considerar conmigo lo que dice el párrafo 1 y el párrafo 1 y 2 de la Confesión de Westminster. Párrafo 1 de la Confesión Bautista y párrafo 1 de la Confesión de Westminster. Miren lo que dice. Confesión Bautista dice así: la Iglesia Católica o Universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son o serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos. Eso es lo que dice la Confesión Bautista. Ahora noten la similitud de lenguaje en la Confesión de Westminster. La Iglesia Católica o Universal, y aquí hay solo una pequeña diferencia, la cual es invisible. En la Confesión Bautista decía la cual puede llamarse invisible. Aquí afirma la cual es invisible.
consiste en el número total de los elegidos que han sido, son y serán reunidos bajo Cristo su cabeza, y es la esposa, su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Aquí hay tres cosas claves que nosotros podemos mirar con respecto a la identidad de la Iglesia Universal. Mis hermanos, yo tengo una clase desarrollada sobre la identidad de la Iglesia Universal que se la voy a pasar al pastor Roberto y que ustedes puedan compartirla o pedírsela, donde profundizo en estos temas que hoy simplemente los voy a mencionar porque estamos haciendo simplemente una comparación, no un estudio profundo sobre esto. Pero hay tres palabras claves aquí en este párrafo que nos ayudan a entender tres conceptos sumamente importantes. La primera palabra clave es la palabra católica o universal. La segunda palabra es la palabra invisible y la tercera es la palabra electos. Esas tres palabras me llevan a poder presentarles tres cosas que creo que son esenciales en este primer párrafo que comparte Westminster y la Confesión Bautista sobre la identidad de la Iglesia Universal. En primer lugar, la afirmación de una Iglesia Universal. La afirmación de una Iglesia Universal. La palabra católica que aparece en nuestra confesión de fe y también en la de Westminster no es o no debe ser entendida en el uso ilegítimo que la Iglesia romana le dio a la palabra católica. Ellos se apoderaron de esa palabra como que si fuera la identificación de lo que ellos son, porque ellos tienen precisamente una mala comprensión de la eclesiología y de muchas otras cosas más. Pero el concepto católico no se refiere a algo romano, sino se refiere al concepto universal. Por eso dice católico o universal. Es decir, algo que no está limitado ni a un lugar específico, ni a un linaje específico, sino que tiene un alcance total. Ahora, ¿cuál es la importancia de tener que mencionar que la iglesia de Cristo es una iglesia universal? Porque eso es lo primero que dice las dos confesiones de fe. Bueno, es importantísimo porque nosotros tenemos que aprender a distinguir que en el Nuevo Testamento, cuando se habla de iglesia, a veces se está hablando, y la gran mayoría, se está hablando de la iglesia local o iglesias locales en diferentes lugares. Pero muchísimas veces también, y de manera muy sólida, se refiere a la iglesia en singular. La iglesia. Quiero que ustedes noten, por ejemplo, estos ejemplos que quiero darles para poder ver cómo precisar esta distinción. Por ejemplo, Gálatas 1, 1 y 2 dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. El concepto de las iglesias de Galacia evidentemente es una referencia a iglesias locales. Algunos eruditos creen que se refieren a las iglesias del sur de Galacia. Y aunque hay diferentes posturas, en lo que todos estamos de acuerdo es que eran iglesias locales que estaban ubicadas en ciudades específicas conformadas por personas específicas. Sin embargo, quiero que noten cómo aparece en este texto 2 Corintios 8, 23 y 24. Escuchen con atención. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de vuestro gloriarnos respecto de vosotros. La única manera de entender a qué se refiere Pablo aquí es, evidentemente, a iglesias locales, iglesias que tenían que recibir a este hermano querido y que ellos tenían que presentarlo apropiadamente a Tito delante de las iglesias. Eso es una referencia a iglesias locales, pero quiero que me digas si este texto se refiere a una iglesia local. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Evidentemente, la palabra iglesia en ese contexto, aunque es la misma palabra griega, la connotación de la palabra iglesia ahí es completamente distinta. Ya no está hablando de una iglesia local, sino de la iglesia de Cristo. Yo edificaré mi iglesia.
También, por ejemplo, en 1 Corintios 12:28 dice que aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, etc. Fíjate, otra vez la referencia es, y aún nos puso Dios en la iglesia. Ese concepto en singular no es una referencia local, sino la iglesia universal de Cristo. Y cuando se refiere a eso, nosotros entendemos preciosa doctrina y preciosa enseñanza puesta del contexto de que la iglesia de Cristo es una sola iglesia universal que está compuesta de hombres de todo el mundo, de toda lengua, de toda raza, de todos los tiempos. Ese hecho es la iglesia universal. Ahora, alguien podría decir, ok, pastor, ya no profundicemos más en el tema porque está claro, creemos que hay una iglesia universal. Pero yo quiero hacerte la siguiente reflexión para que entiendas cuál es la importancia de tener que decir que existe una iglesia universal. Hay que afirmar eso. Aunque a la luz de los argumentos presentados pudiera parecer que la existencia de la iglesia universal es algo muy evidente en las Escrituras, hay muchas personas que han llegado a afirmar y a defender lo contrario. El negar la existencia de la iglesia universal nos lleva a consecuencias muy lamentables como el sectarismo y todos los excesos contrarios a las Escrituras que vienen con él. En los años de 1820, un grupo de iglesias que luego fueron conocidas como las iglesias bautistas del Landmark o el landmarquismo, hizo su aparición en el mundo evangélico proclamando el hecho de que no existía tal cosa como una iglesia universal, sino que solo habían iglesias locales. Esto es lo que dice el doctor Tom Nettles hablando de este movimiento. Él dice lo siguiente: el landmarquismo fue un movimiento en la vida de los bautistas en el cual la lógica de la eclesiología fue el conductor en todas las áreas de la teología. De manera que los no bautistas fueron vistos como fuera del reino de Cristo y dispuestos en oposición hostil a las doctrinas de Cristo. Diferentes niveles de intensidad con respecto a estas ideas existen en el liderazgo de los landmarquistas. Basados en esta teología impregnada de su mala interpretación de la naturaleza de la iglesia, los landmarquistas han enseñado doctrinas que son abiertamente contrarias a la Escritura. Hablando de uno de los predicadores landmarquistas más prominentes, J.R. Graves, el doctor Nettles continúa haciendo este comentario. Graves defendió fuertemente la perpetuidad de la iglesia bautista en una sucesión histórica ininterrumpida desde el primer siglo hasta el día de hoy como la única forma teológicamente defendible de la historia de los bautistas. En las resoluciones de Cotton Grove, en 1851, se sugirió que las otras denominaciones no podían ser llamadas iglesias en ningún sentido, que sus ministros no podían ser reconocidos como ministros cristianos y que los miembros de estas sociedades religiosas podían difícilmente ser llamados hermanos por el hecho de que estaban en oposición directa y encarnizada a los mandamientos de Cristo. Estas afirmaciones afectan profundamente nuestra conciencia y podemos descifrarlas claramente como afirmaciones tan contrarias a la Escritura. Sin embargo, ¿de dónde proceden estas conclusiones tan erradas y sectarias? ¿Sabes cuál es la respuesta? De negar la existencia de la Iglesia Universal. Déjame explicártelo con mis palabras. Te ruego que prestes mucha atención a lo que te quiero decir. No sé si es el contexto o la historia en Bolivia, pero ese es el contexto y la historia en muchas de nuestras iglesias bautistas independientes aquí en nuestro país, en Ecuador. El movimiento bautista independiente ha sido marcado, no digo todos, ni digo que sea el caso de Bolivia, no lo conozco, pero el movimiento ha sido marcado por una línea landmarquista. Este concepto de landmark son bautistas que llegaron a entender, al negar la iglesia universal, ellos llegaron a la conclusión de que solo existen iglesias locales.
Por lo tanto, si uno quiere rastrear la iglesia local verdadera, necesita rastrearla a través de las promesas que Dios le hizo a esa iglesia. Y si la promesa de la iglesia es que la iglesia siempre estaría sobre la tierra, entonces ellos dicen, entonces la iglesia verdadera tiene que tener una historia muy larga y tiene que estar sobre la tierra desde siempre, porque si no existe una iglesia universal, entonces esa iglesia local es la iglesia de Cristo. Así que ellos han llegado a la conclusión de que la iglesia bautista es la iglesia de Cristo, que empieza desde Juan el Bautista con el material, es decir, los discípulos de Juan el Bautista, quienes luego llegan a conocer a Cristo, se convierten en los apóstoles, plantan la primera iglesia bautista de Jerusalén, y luego a lo largo de la historia, ustedes pueden rastrear la historia de los bautistas a través de diferentes nombres. Ellos dicen, no siempre se llamaron bautistas, pero existieron siempre sobre la tierra. Y entonces tienen un libro muy conocido llamado El rastro de la sangre. Este libro es un libro que cuenta la historia, supuestamente, y por cierto, sin argumentos históricos válidos, de que los bautistas pueden ser rastreados a través de grupos como los montanistas, los valdenses, los anabautistas, y que a través de esa línea que viene desde el principio, se puede rastrear la verdadera identidad de la iglesia de Cristo. Por lo tanto, ellos dicen, la iglesia bautista es la iglesia de Cristo. ¿Sabes cuál es la conclusión tristísima de eso? Una vez leyendo una interpretación, yo crecí en un contexto así, una vez leyendo una interpretación de lo que ellos veían como las bodas del Cordero. Así, muy abiertamente, el autor decía que en las bodas del Cordero, la novia es la iglesia bautista y los invitados a las bodas del Cordero son todas las otras denominaciones cristianas que quizás alguno podrá ser cristiano, pero que ellos realmente no son iglesias verdaderas. En la práctica, este tipo de iglesia, por ese entendimiento, si tú vienes a sus iglesias y quieres ser miembro de sus iglesias, tienes que volverte a bautizar, porque si no has sido bautizado por un ministro bautista de una línea bautista, tu bautismo no es válido. Por lo tanto, este tipo de sectarismo que existe el día de hoy, y por cierto, yo quiero ser muy respetuoso si estoy hablando con alguno o alguno me está escuchando, que tuviera esta posición o este entendimiento. Lo que quiero decirles es, ese entendimiento, número uno, de ninguna manera tiene un asidero bíblico en ningún sentido. La Iglesia Universal existe por el hecho de que la obra de Cristo no está restringida a un grupo denominacional. Piensen conmigo por un momento. Digamos que no existiera Iglesia Universal y solo hay iglesias locales y uno tiene que rastrear la iglesia local verdadera y por lo tanto tiene que rastrear su historia. Pero es posible que aun cuando una iglesia haya sido verdadera en algún momento de la historia haya pervertido su doctrina y aun cuando sea una iglesia antigua pueda ser hoy ya no una iglesia verdadera. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Porque ese es el razonamiento exacto que uno podría hacer con la iglesia católica romana. Y no estoy diciendo que ella haya tenido un buen comienzo. La iglesia católica romana no es la iglesia cristiana, es una perversión de la iglesia cristiana a través de los siglos. Pero es una iglesia vieja, es una iglesia que definitivamente tú puedes rastrear su historia a través de diferentes cosas en libros y en diferentes tratados. Pero ser vieja no es lo mismo que ser una iglesia verdadera. Así que no puede ser que una iglesia verdadera, para descubrir si es una iglesia verdadera, tenga que verlo a través de un linaje o de una línea de denominación para saber que viene desde la iglesia verdadera a través de un seguimiento de una línea humana de sucesión. Mis hermanos, la iglesia universal existe. La iglesia universal no es una línea histórica, sino una declaración doctrinal. La iglesia verdadera es una iglesia que sostiene la doctrina apostólica. Así que cuando hablamos de la iglesia universal, lo primero que sale a la luz en nuestra confesión de fe es la declaración de que nosotros creemos en que existe una iglesia universal. Ahora, eso me lleva a mi segundo punto en este primer encabezado de esta igualdad, la identidad de la iglesia universal. Mi segundo punto es la clarificación con respecto a su naturaleza invisible. La clarificación. ¿Por qué uso esta palabra clarificación?
Porque no todos los cambios o las ediciones que la Confesión Bautista hizo sobre la de Westminster implican cambios doctrinales. Y creo que este es uno de esos casos. Aquí dice en nuestra confesión, esta Iglesia Universal puede llamarse invisible. Y en la Confesión de Westminster dice, esta Iglesia Universal, la cual es invisible. Hay una diferencia en puede llamarse y es invisible. Puede llamarse, tiene un poco más de dinamismo, tiene un poco más de flexibilidad. También se la puede llamar así. Pero la Confesión de Westminster es mucho más rígida y dice, es invisible. Tengo que usar la palabra clarificación porque no creo, y definitivamente los diferentes párrafos nos muestran eso, los de la Asamblea de Westminster no negaban lo que los bautistas estaban afirmando aquí, sino que los bautistas quisieron ser más cuidadosos en su forma de escribirlo. La Iglesia Universal es invisible, pero hay un detalle importantísimo. También tiene una connotación visible que no se puede separar. La naturaleza de la Iglesia Universal es invisible, pero al mismo tiempo visible. Es invisible en el sentido de que uno no es capaz de ver con sus ojos humanos toda la extensión de lo que el Espíritu Santo está haciendo en la tierra el día de hoy. Tú no puedes alcanzar a verlo. Tú no sabes todo lo que Dios hace. Cuando uno escucha un registro, un reporte de personas que están haciendo la obra de Dios, ahora mismo a través de estas clases o a través de la publicación del legado bautista confesional o a través de diferentes amigos que tenemos en el mundo, es increíble ver lo que Dios está haciendo. Te voy a decir una cosa, a veces somos muy inconscientes de lo que está pasando. La obra de Dios se extiende, qué gozo trae a nuestro corazón saberlo, pero la verdad es que no podemos verlo hasta que alguien lo cuenta, porque la obra de Dios es invisible, en el sentido de que la obra espiritual es invisible. Pero al mismo tiempo, esa obra invisible se hace visible a través de los creyentes que se congregan en iglesias locales. Cuando yo estudié la Biblia en un instituto bíblico hace algunos años atrás, este concepto de iglesia universal y de iglesia local en la mente de los que me enseñaron estaba tan distinguido y tan diferente que comenzaba a ser realmente un gran problema. Yo quiero dejarte claro el día de hoy que no hay una gran distancia entre una iglesia universal y la iglesia universal invisible y la iglesia universal visible. ¿Sabes por qué no? Porque la naturaleza de la iglesia universal es tanto visible como invisible. Así que bajo esa connotación, bajo ese contexto, lo que uno debe entender es que hacer una distinción tan marcada te lleva a un error muy grave. Déjame explicarte cuál es ese error al cual uno podría llegar al hacer una distinción tan marcada entre la iglesia universal visible y la iglesia universal invisible. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el dispensacionalismo trata de explicarnos cuándo fue que comenzó la iglesia cristiana. ¿Cuándo fue que comenzó la iglesia de Cristo? ¿Cuándo empezó la iglesia verdadera? Y entonces, ellos, al tener una mente tan distinta, tan marcada, en el hecho de plantear que la iglesia es una iglesia invisible en la obra del Espíritu Santo y visible en la obra local, ellos llegan a hacer una distinción tan compleja que pareciera que hay una libertad en aquellos que son parte de la iglesia invisible con respecto a la iglesia local. Piensa en esto. Si tú tienes una distinción tan marcada entre la iglesia invisible y la iglesia visible, hablando de la iglesia universal, entonces tú podrías llegar a pensar, bueno, yo soy parte de la iglesia invisible, pero no necesariamente soy parte de una iglesia visible. Yo soy cristiano, yo amo a Cristo, yo soy parte de su cuerpo, pero no formo parte de ninguna iglesia local. Ese fenómeno es un fenómeno muy común, sobre todo en un evangelicalismo moderno, donde lo que ha salido a la luz es el hecho de, por este entendimiento de yo recibo a Cristo y soy salvo a través de una oración o a través de esto, o a través de un ministerio para eclesiástico,
pareciera que la iglesia local pierde su centralidad y se convierte en algo no esencial. Entonces tú tienes cristianos que van a campamentos, que hacen cosas, que tienen diferentes, no sé, actividades para eclesiásticas fuera de la iglesia local. Lo que sea que uno pueda imaginarse. Mi contexto es lo que tiene que ver con un campamento de jóvenes, actividades para jóvenes. Quizá en el contexto ustedes puede ser un programa de radio, lo que sea, con la época contemporánea, un podcast, una página de internet, lo que sea que uno pudiera pensar. Muchas personas, al tener un entendimiento erróneo y separado de la iglesia universal y la iglesia universal como invisible y visible, al separar estos conceptos, ellos dicen, esta no tiene mucho que ver con esta. Y entonces yo soy parte de esta, pero no necesariamente parte de esta. Yo soy un cristiano, yo he sido salvado, yo soy regenerado, yo soy muy salvo, pero yo no voy a ninguna iglesia porque ninguna es lo apropiado para mí. Ninguna iglesia está en la verdad. Yo no calzo en ninguna. Pastor, yo no busco la membresía. Yo soy de Cristo. Yo no soy de ninguna denominación. A mí no me gusta eso que iglesia bautista, iglesia bíblica. Yo soy simplemente un cristiano salvado por la gracia de Dios. Te voy a decir una cosa. Estás equivocado. Y la razón por la cual estás equivocado es porque es imposible visualizar la iglesia universal, invisible, sin su aspecto visible. Si no te congregas en una iglesia, ¿por qué entonces habría que sospechar que tú eres parte de la iglesia universal? Si tú no eres parte de una iglesia local, entonces ¿por qué pensar que eres parte de la iglesia universal? La iglesia local es necesariamente la manifestación visible de la iglesia universal. Permíteme hacer algunos análisis importantes y cortos aquí. Cuando uno tiene en mente eso, al momento de formar una iglesia o al momento de ser una iglesia, significa que lo que nosotros somos como iglesia en la parte visible debe ser una representación fiel de lo que es la verdadera iglesia de Cristo invisible. Por lo tanto, en nuestra iglesia, todos los que son parte de la membresía deberían ser aquellos que son parte de la membresía de la iglesia universal. Por lo tanto, si alguien no vive bien, no vive honrando al Señor y vive en pecado, no importa quién sea, lo más probable, por el hecho de no vivir conforme a lo que Dios demanda en su palabra, lo más probable es que él no sea un cristiano. Y si no es un cristiano, no es parte de la iglesia universal. Y si no es parte de la iglesia universal, no debería ser parte de la iglesia local. Si la iglesia universal se compone de todos aquellos que han creído, han sido salvados y tienen hoy una nueva vida, entonces la iglesia local debería estar conformada por aquellas personas que son exactamente iguales. Salvados por Dios y que se evidencia esa salvación a través de obras que muestran el arrepentimiento verdadero y genuino, etc. Así que piensa en esto. Nadie tiene por qué pensar que eres un cristiano si tú no formas parte de la manifestación visible del cuerpo invisible de Cristo. Si tú tienes un alma, entonces debes tener un cuerpo. Porque si tú tienes un alma pero no un cuerpo, entonces tú estás muerto. Y el concepto es que el concepto de una iglesia local es la manifestación de quién eres a través de una forma visible. Por eso no se puede separar en la mente de una manera tan marcada el aspecto de la iglesia universal es invisible. Sí, sí es invisible, pero no es solo invisible, es también visible y puede ser contada. Y puede, aunque no podamos reunirla toda, y aunque en este tiempo no podamos adorar todos juntos como una sola iglesia debajo del cielo, primeramente por la distancia, seguramente porque hay muchos que ya murieron, y tercero porque hay algunos que todavía no han creído que son parte de esa iglesia. Sencillamente por eso no se puede reunir esa iglesia universal en la tierra, pero sí puede ser vista en la tierra en las diferentes épocas de la historia y ha sido vista a través de la reunión de los creyentes verdaderos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que este aspecto es algo que nosotros tenemos que tener muy en mente. La clarificación de su naturaleza invisible. Pero eso me lleva a un tercer punto, y espero estar siendo claro en este día con respecto a estos puntos tan importantes. Sé que son teológicos y tienen aplicaciones prácticas, pero son importantes entenderlos. En tercer lugar,
también vemos aquí la composición de la Iglesia Universal. No solamente se afirma que hay una Iglesia Universal, no solamente la Confesión Bautista aclara este aspecto de la naturaleza invisible de la Iglesia Universal, sino que también las dos confesiones de fe presentan de quién está compuesta esta Iglesia Universal. Y no quiero tomar mucho más tiempo, pero quiero que escuchen esto con atención. En el párrafo dice, se compone del número completo de los elegidos que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza. Y la Confesión de Westminster dice lo mismo con palabras muy, muy similares. Así que fíjate, ¿de quién está compuesta la Iglesia Universal? La Iglesia Universal está compuesta de todos los elegidos. Por eso yo te decía que la doctrina de la salvación es tan importante, la doctrina de la Iglesia Universal. Porque si tú haces una distinción como los dispensacionalistas, y permíteme otra vez, quiero ser muy amoroso, pero tengo que ser claro en esto. Los dispensacionalistas de la línea de MacArthur, amamos a MacArthur, pero es una inconsistencia con su misma enseñanza. Los dispensacionalistas clásicos tendían a ser arminianos precisamente porque negaban el concepto de una elección incondicional y negaban la idea de un solo pueblo. Una de las claves del dispensacionalismo es la distinción entre Israel y la iglesia y seguir insistiendo en eso, como que si Dios tiene dos pueblos, uno terrenal y uno espiritual, el uno físico y el otro de la fe, el uno con promesas terrenales y el otro con promesas celestiales. Y en esa insistencia, el dispensacionalismo comete errores gravísimos, como su entendimiento de la salvación en el pasado. Scofield en su Biblia claramente enseña. El otro día, en una clase de escuela dominical de nuestra iglesia, leía una referencia de la Biblia Scofield, donde él hace una marcada distinción. La época o la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia. En la ley la gente era salva por obras, en la gracia es por fe, pero en el momento en que se cierra este paréntesis, así como lo llaman, es la iglesia, y entonces el Señor se rapte a su iglesia, entonces el paréntesis se cierra y otra vez vuelve Dios a tratar con Israel a través de obras. Y por eso dice que el que persevera hasta el fin, ese es el que será salvo. ¡Qué perversión del entendimiento bíblico! Y qué pobreza de la visión del pueblo de Dios. Mis hermanos, tú no puedes creer en un solo pueblo de Dios escogido desde antes de la fundación del mundo y al mismo tiempo creer que Dios tiene dos pueblos, Israel y la iglesia. Porque el hecho de la elección, y piensen esto, la elección es el punto de conexión al decir que Dios tiene un solo pueblo. Un solo pueblo. Porque Romanos 8 no dice, y a los distintos pueblos que él escogió, entonces los llamó y los justificó. No, él habla de un solo pueblo. Y a los que predestinó, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Hay un solo pueblo, una sola línea, un solo remanente fiel a través de toda la historia. Que sabemos que no es pequeño, que es incontable y que es un remanente conformado por gente de todo pueblo, toda raza y toda nación. No tengo tiempo en esta clase para explicarte los argumentos de por qué decir el aspecto de esta unión, pero solo quiero que pienses, y te voy a dejar mi lección para que tú puedas leerla después y analizarla, pero solo quiero que pienses en las preciosas enseñanzas que tenemos con respecto a cómo el Señor habla de su pueblo de una manera siempre compuesta. El Señor no habla simplemente de un pueblo como algo presente. El Señor siempre ha tenido pueblo. En el Antiguo Testamento, en profecías tan importantes como Daniel 12, dice, y en aquel día el polvo dará sus muertos y los unos serán para vida y los otros para perdición eterna. Siempre hubo un pueblo. Siempre hubo un pueblo escogido por Dios. Israel no es otra cosa que una sombra del verdadero pueblo. Yo estoy predicando en Éxodo y una de las cosas asombrosas que vemos en el libro de Éxodo es cómo Israel es una sombra de lo que hoy nosotros somos. Cómo es redimido y sacado de Egipto. Ahora te hago una pregunta. ¿Todo Israel era salvo? No, y tú sabes que no. Sabes que no. No todo Israel era salvo.
Habían hombres perversos en medio de Israel, que la tierra fue abierta para que se los tragara. Hombres que negaron la bondad de Dios, hombres que se quejaron contra Dios. Toda una generación murió en el desierto. Ahora, piensa en esto. El pueblo de Dios está conformado por aquellos que han sido escogidos por Dios. Israel es una sombra de un verdadero pueblo. Ellos eran una sombra de la verdadera sustancia. Por supuesto, dentro de Israel y aún antes de Israel existía un verdadero pueblo. Adán fue parte de ese pueblo y es parte del pueblo escogido por Dios. Lo mismo que Enoc, lo mismo que Abraham, lo mismo que todos en esa línea que fueron creyentes verdaderos. Cuando tú lees Hebreos capítulo 11 te das cuenta de una cosa, siempre se trató de la fe. Siempre se trató de la fe. Y Abraham no estaba pensando simplemente en la ciudad que recibiría. Él entendía que esa ciudad la iba a recibir, pero él sabía que aún esa tierra prometida era una sombra de aquello que vendría. Y lo que vendría era una ciudad cuyo arquitecto es Dios. ¿Te das cuenta? No se trata de lo terrenal. Siempre se trató de un pueblo espiritual, de los verdaderos descendientes de Abraham. Y los descendientes de Abraham son los de la fe de Abraham, no los de la línea sanguínea de Abraham. Por lo tanto, Israel es el pueblo de Dios como una sombra del verdadero pueblo de Dios. Por eso no es correcto cuando alguien dice, pastor, lo que pasa es que ustedes creen en la teoría del reemplazo. No. Te voy a explicar por qué no creemos en la teoría del reemplazo. Porque la iglesia no reemplaza a Israel. La iglesia es el verdadero Israel. Israel era una sombra. Israel era una forma que mostraba cómo ese Dios glorioso redimía a su pueblo y lo llevaba al lugar de descanso que él prometió, a pesar de ellos. Y eso es lo que Dios ha hecho siempre con su pueblo. Y nos ha redimido de una esclavitud que Egipto era solo una sombra de la verdadera esclavitud de la cual fuimos librados. Y el Cordero Pascual era solo una sombra de aquel verdadero Cordero Pascual que vendría a morir por nuestros pecados. Y la tierra prometida era solo una sombra del verdadero reposo de nuestras almas. Te recomiendo, lee Hebreos capítulo 4 y mira cómo el autor de Hebreos conecta esta verdad con el hecho de es solo una sombra, el verdadero reposo es Cristo y el verdadero reposo está todavía por venir, que es el reposo eterno. Ahora, quiero leerte solo un pasaje antes de poder cerrar esta idea. Y quiero que notes algo bien importante aquí. Apocalipsis 21, versículos 9 al 14. Lo voy a leer para ti. Te pido que escuches con mucha atención. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas y habló conmigo diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Solo un paréntesis aquí. La novia, la esposa del Cordero. ¿Qué dice Efesios 5? ¿Con quién es la novia del Cordero? La iglesia. Ok, le está diciendo, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas y en las puertas 12 ángeles y en ella habían nombres escritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los 12 nombres de los apóstoles del Cordero. Este es un texto clásico y muy importante para hablar de la iglesia y específicamente de aquellos que la componen. El apóstol Juan nos presenta el cuadro de que él vio a la novia, la esposa del Cordero. Esta figura de novia y esposa es evidentemente una figura que nos habla de la iglesia de Cristo. La visión de Juan nos recuerda la clara enseñanza de Pablo en Efesios 5. En el texto, el apóstol Juan se le ofrece mostrarle a la novia y al llegar al monte alto, lo que ve es no la novia, sino una santa ciudad
Jerusalén que descendía del cielo. Pero esta conexión es evidente que la iglesia, la cual es representada como la novia y esposa del Cordero, es representada aquí con la figura de la ciudad celestial o la santa ciudad. En Apocalipsis 21:2 se vuelve a mostrar la misma conexión entre novia y ciudad con una figura para hablar de la iglesia. Apocalipsis 21:2 dice, y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Esta visión asombrosa no termina aquí. Se le permite a Juan ver algunos detalles muy importantes de esta santa ciudad. Dentro de todos los detalles que encontramos, quiero que nos enfoquemos en dos muy importantes y definitivos para nuestro análisis. El primer detalle es que en esta ciudad había un muro grande y habían 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles, y en ellas estaban escritas los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. La mención de las 12 tribus de Israel es una evidencia importante de que esta iglesia no es gentil o neotestamentaria solamente, sino que es judía también. Es decir, el Israel del Antiguo Testamento también tiene parte en ella. El segundo detalle importante es que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y en ella estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esto es claramente una referencia al tiempo del Nuevo Testamento y por ende de los creyentes en el tiempo del ministerio de nuestro Señor y los apóstoles. La Santa Ciudad tiene puertas antiguo testamentarias y cimientos neotestamentarios. La Iglesia de Cristo está compuesta por los creyentes del Antiguo y Nuevo Testamento y está compuesta por todos los elegidos. Así que eso nos lleva a una pregunta clave, que es lo que estaba haciendo referencia hace un momento. ¿Cuándo empezó la iglesia entonces? Si estamos diciendo o estoy afirmando que la iglesia está en el Antiguo Testamento y que la iglesia está también en el Nuevo porque es el mismo pueblo de Dios, ¿cómo entonces podemos decir que cuándo empezó la iglesia? El dispensacionalismo en esta proclamación de discontinuidad entre el Antiguo y el Nuevo, eso es ley y esto es gracia, para ellos simplemente la iglesia empezó en el día de Pentecostés. Y empezó en ese día, y entonces a partir de ese día, todos los que creen son parte de la iglesia. Antes de eso no había iglesia para ellos. Y por eso ellos dicen que la iglesia es simplemente un plan B, que surge como parte de lo que Dios estaba haciendo originalmente con Israel, pero finalmente como Israel se endureció, Dios comenzó a tratar con otro pueblo. Sin embargo, si partimos del fundamento de que la Iglesia Universal está compuesta por todos los electos, y eso significa que tanto los santos del Antiguo como del Nuevo Testamento son parte de ella, entonces la Iglesia no pudo haber comenzado en Pentecostés, o por lo menos no en todo el sentido de lo que eso significa. Entonces, ¿cómo deberíamos entender cuándo comenzó la Iglesia? Permíteme leerte lo que describe el doctor Sam Waldron sobre esta distinción importante. Escucha con mucha atención porque es muy útil esto. Aquí hay una distinción crucial. La iglesia es la expresión final, organizada y terrenal del pueblo de Dios. Debemos distinguir entre la iglesia como institución y la iglesia como pueblo de Dios. Tal distinción nos capacita para hacer justicia a porciones del Nuevo Testamento que son importantes, en que la iglesia comenzó como una institución y un organismo en la complejidad de acontecimientos que rodearon el primer advenimiento de Cristo. Hubo un sentido en que históricamente la iglesia comenzó en los acontecimientos del ministerio terrenal, muerte y resurrección de Cristo y el derramamiento del Espíritu Santo. Eso es verdad. Los apóstoles de Cristo son el fundamento histórico sobre el que Cristo está ahora edificando su iglesia. Al tiempo futuro, en la afirmación de Cristo, edificaré mi iglesia, se le puede, por tanto, dar su fuerza natural. Es decir, Cristo estaba hablando de su iglesia en un sentido que no estaba en ese momento en que él está hablando, sino que estaría. En cierto sentido, como institución y como organismo, la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Estas verdades
contradicen la tendencia de algunos esfuerzos de la teología del pacto presbiteriana para tratar de allanar la diferencia entre Israel y la iglesia. Ellos tratan de hacer las conexiones, ¿se acuerdan? Es lo mismo, solo diferentes administraciones. No, 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 no. El dispensacionalismo rompe completamente cualquier conexión. El Padre del Bautismo trata de unir más que puede el Antiguo y el Nuevo Testamento. La correcta puesta bíblica es aprender a relacionarlos apropiadamente. Sí hay una conexión, pero no es lo mismo. Sí hay una conexión, no están desconectados, pero hay que aprender a entender la conexión. Y en esa conexión nosotros podemos mirar cómo entender el aspecto de la iglesia como pueblo de Dios y la iglesia como una institución con sus ordenanzas y con todos los detalles que Dios estableció. Por lo tanto, cuando uno hace esa distinción en el Antiguo Testamento y desde siempre que Dios creó al hombre y los hombres han puesto su fe en el Señor, en la promesa de aquel hijo que vendría y luego nosotros de aquel hijo que ya vino, siempre que los hombres han puesto su fe en esa promesa, esos han sido parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre ha estado sobre la tierra. Ahora, cuando hablamos de la iglesia como una institución con el bautismo, la cena del Señor, con la membresía de la forma en la que se establece como para gobernarse, etcétera, podemos decir con mucha claridad que eso empezó en el Nuevo Testamento. Es decir, el pueblo de Dios siempre ha estado, pero la forma organizada de la iglesia o del pueblo de Dios en este último tiempo empieza en el Nuevo Testamento. Ahora piensa conmigo por un momento. ¿Cuál es la implicación? Esto es solo una pregunta para reflexionar. Si lo que estoy diciendo es así, lo cual tú no tienes que creerme, tienes que estudiarlo, pero si es así, ¿cuál sería la implicación necesaria con respecto a la resurrección? ¿Tú sabes por qué tiene que existir un rapto? Tú sabes que nosotros no creemos en ese rapto como los dispensacionalistas lo enseñan. Pero ¿sabes por qué tiene que existir un rapto? Porque Dios tiene dos pueblos distintos para ellos. Por lo tanto, el que cree a partir del Nuevo Testamento es parte de la iglesia. Los anteriores son santos del Antiguo Testamento. No puedes mezclar. Los unos son Israel, los otros son la iglesia. Entonces, como hay dos planes distintos, porque hay dos pueblos distintos, Israel va a resucitar cuando el Señor vuelva por segunda vez. Pero la iglesia va a resucitar en el arrebatamiento. Mis hermanos, lastimosamente, la mayoría de creyentes cree esa mala interpretación sin asidero bíblico de la resurrección. Nunca en la Biblia ustedes encuentran una distinción entre 2, 3 o 4 resurrecciones. Cuando uno mira los pasajes clásicos, como en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, en Daniel 12, que lo citaba hace un momento, y en aquel día el polvo dará sus muertos, los unos para vida y los otros para muerte. Cuando tú escuchas las palabras del Señor, Él está haciendo eco al mismo tipo de profecía del Antiguo Testamento. En aquel día, cuando venga la cosecha, entonces habrá una separación. Lo que son, todos los que son trigo serán puestos en el granero y la cizaña será puesta en el fuego. Ese tipo de separación, el uno es tomado y el otro es dejado, no de la resurrección que siempre se ha nosotros somos transformados y luego los otros muertos resucitarán para ser condenados. Pero si solamente hay un pueblo, y si el pueblo de Dios ha estado desde siempre en la tierra, y si la iglesia universal está conformada por ese único pueblo, entonces solo hay una resurrección, porque hay un solo pueblo. Y ese pueblo está y que hay en la confesión de Westminster y la confesión de Londres sobre nuestro entendimiento de la Iglesia Universal. Y eso es la esencia visible, invisible de la Iglesia Universal. ¿Te acuerdas que te decía que el hecho de que la confesión de Westminster diga la cual es invisible
es simplemente una forma de decirlo. Los bautistas, a mi juicio, lo dicen mejor en la confesión de fe nuestra, porque no lo ponen tan estricto para que no sea malinterpretado. Los dispensacionalistas malinterpretan el concepto de que la Iglesia universal es invisible simplemente. No, tanto los de Westminster como nuestra confesión de fe enseña que la esencia de la Iglesia universal es visible también, no solo invisible, es visible también. Y fíjate cómo se enseña. En nuestra confesión es un párrafo, en la confesión de Westminster son 2 párrafos. Mira cómo dice el párrafo 2 de nuestra confesión de fe. Todas las personas en todo el mundo que profesan la fe del Evangelio y obediencia a Dios por Cristo conforme al mismo, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, son y pueden ser llamados santos visibles. Y de tales personas, todas las congregaciones locales deben estar compuestas. De tales personas. Así que eso es lo que dice. ¿Qué es lo que enseña? Básicamente que tenemos la responsabilidad de reconocer a personas que tengan 2 cosas en particular. Número 1, que profesen una fe en el Evangelio. Es decir, que lo que ellos dicen con sus labios de quién es Cristo y la obra que ellos entienden que Cristo hizo es una profesión confiable del Evangelio. Pero en segundo lugar, que su vida no contradice lo que ellos están profesando con sus labios. El que dice que es creyente y lo dice apropiadamente, pero también vive apropiadamente conforme a esa fe, no tiene por qué ser negado el hecho de que él es un cristiano. Eso es lo que básicamente está diciendo nuestra confesión de fe. Ya voy a hablar de algunas implicaciones importantísimas de esto, pero quiero leerte ahora los párrafos 2 y 3 de Westminster, donde se enseña esto. La iglesia visible, dice el párrafo 2 de Westminster, que bajo el Evangelio también es católica o universal. ¿Ves? Ahí está el concepto de iglesia universal visible. No está confinada a un país como lo estaba bajo la ley. Consiste de todos aquellos en todo el mundo que profesan la verdadera religión, juntamente con sus hijos. Y es el reino del Señor Jesucristo, la casa y familia de Dios, fuera de la cual no hay posibilidad ordinaria de salvación. Y el párrafo 3 dice, a esta iglesia universal visible, Cristo le ha dado el ministerio, los oráculos y las ordenanzas de Dios para la reunión y perfección de los santos en esta vida y hasta el fin del mundo, y por su presencia y espíritu, según su promesa, los hace eficaces para ellos. Aquí simplemente se está haciendo eco a algo que también la Confesión Bautista dice más adelante, pero centrémonos específicamente en el párrafo 2. En el párrafo 2 te está diciendo, o está haciendo énfasis, en esta implicación de la iglesia visible universal. La iglesia visible universal. Y también vuelve a repetir que todos aquellos que profesan la verdadera religión y que viven conforme a eso son parte de la iglesia universal. Ahora, hay distinciones aquí que es importante entenderlas. Aquí, como ellos aceptan a los niños dentro del pacto, ellos no pueden poner lo que nosotros ponemos en nuestra confesión de fe, que no destruyan su propia profesión mediante errores fundamentales o conductas impías, porque para ellos sigue siendo parte de la iglesia visible, los niños bautizados. Entonces, aunque hay similitud, sigue habiendo distinción por causa del entendimiento del pacto. Pero mi punto en esta noche, y para cerrar nuestra clase de hoy, es la siguiente. Tanto los presbiterianos, aunque no fueron consistentes con eso, y los bautistas, los cuales trataron de ser consistentes con eso, sostenían un cristianismo universal. Escucha con mucho cuidado lo que te voy a decir. Tener un cristianismo universal o un cristianismo con una mente católica implica que es un cristianismo no sectario que sabe que tiene la responsabilidad de tener que reconocer a todos aquellos que profesan la fe y que viven conforme a esta fe. En otras palabras, parte de nuestras responsabilidades como creyentes
es tener que mirar quienes dicen ser creyentes y quienes viven como creyentes, y es nuestra responsabilidad tener que reconocerlos como tales. A veces, y solo déjame hacer un comentario final y aplicativo, nosotros y a veces dentro de la doctrina reformada, nos hemos descubierto súper sectarios y legalistas. Hemos tenido una preciosa experiencia en nuestra iglesia de tener que guiar a nuestros hermanos en ese entendimiento. Cuando una persona va a ser recibida en la membresía, toda la iglesia tiene que votar al respecto y tiene que saber qué es lo que piensa al respecto. Y entonces, cuando una persona está siendo un candidato para ser recibido en la membresía por su fe, por lo que ha dicho públicamente y por el hecho de que su vida manifiesta que es un creyente, la iglesia discute al respecto. Y a veces, con todo el amor que nosotros podemos tener y todo el deseo de que otras personas compongan nuestra membresía, a veces nos hemos visto discutiendo sobre qué tan alta tiene que ser la vara para que nosotros reconozcamos a alguien como cristiano. Oh, pastores, que tiene que vivir así. Yo he visto que se desanima. Oh, pastor, yo he visto que tiene un mal carácter. Oh, yo he visto... Y entonces, en vez de entender realmente lo que significa nuestra responsabilidad de reconocer a los creyentes verdaderos, hemos comenzado a poner reglas humanas que son por encima de los estándares que Dios estableció. Sí, no estoy dudando, igual que nosotros, me imagino que tú has cometido este error por una buena fe, tratando de hacerlo bien, tratando de hacerlo consistentemente, tratando de no dejar que se metan en la iglesia personas que no son cristianas. El punto es que nosotros hemos establecido otras reglas mayores a la del Evangelio, lo cual nos convierte en legalistas. No te estoy diciendo que no haya que revisar la vida de los que quieren ser miembros de la iglesia. Hay que hacerlo. Y por eso te animo, cuando alguien dice que quiere ser miembro de la iglesia, que seas tú el primero en invitarlo a tu casa, o ir a visitarlo, tomarte un café, hacerle preguntas claves sobre su fe, hacerle preguntas claves sobre su vida, conocerlo más, saber cuáles son sus luchas, orar por él. ¿Sabes por qué? Porque es nuestra responsabilidad reconocer a los que dicen ser creyentes. Y tú no puedes, sino con arrogancia y mucho pecado, hacer un comentario fiel de alguien, a menos que te involucres en su vida. Hay muchas personas que les encanta hacer comentarios muy legalistas y nunca son capaces de involucrarse en la vida de las personas. Eso no es conforme a la ley de Cristo. Nuestro aspecto y el aspecto de nuestra fe debe ser una fe que reconoce a aquellos que profesan una fe en Cristo. Ahora, no estoy hablando de que alguien diga yo recibí a Cristo o yo hice una oración en Cristo. Tenemos que hacer preguntas más importantes. ¿Por qué crees que eres creyente? ¿Desde hace cuánto tiempo crees que conoces al Señor? Cuéntame cómo fue que lo conociste. Son preguntas importantes que debe hacer alguien que entiende su responsabilidad de tener que reconocer a creyentes verdaderos dentro de la iglesia local. Pero eso me lleva a otra implicación con creyentes de otras iglesias. Con mucha tristeza he tenido que escuchar, sobre todo cristianos muy maduros, decir, eso no es una iglesia. Mi pregunta es, ¿y a ti quién te puso como juez para determinar lo que es una iglesia y quién no? Es que para mí eso no es una iglesia de Cristo. En serio, ten cuidado, porque podrías estar siendo un enemigo de la fe y podrías estar siendo, en vez de alguien que motiva y guía a personas que están buscando al Señor, podría ser uno de esos perversos que están haciéndole daño a sus pequeñitos. Y te digo, su ira no es poca contra ellos. Por lo tanto, no tenemos el derecho. Tanta hipocresía y tanto sectarismo, a veces dentro de círculos donde predicamos la verdadera doctrina. Tanto sectarismo, sintiendo que tenemos el honor de tener que reconocer a alguien. Ya es mucho que yo te reconozca como cristiano. No, no es mucho. Esa es tu responsabilidad. Esa es tu responsabilidad delante del Señor. Dentro de los requerimientos que se le hacen a los miembros de nuestra iglesia, los cumplimientos que tienen que hacer es cumplir
la ley de Dios, que es amar a Dios y amar a su prójimo. Pero parte de amar a su prójimo, lo que se les pide es que él tiene responsabilidades con el prójimo creyente que no es parte de la iglesia. Y la responsabilidad que tiene es la de tener que velar por ver si puede ayudar y, en segundo lugar, reconocerlo como su hermano. Así que tú no estás haciendo algo especial al reconocer a un verdadero cristiano, estás cumpliendo con tu responsabilidad. Pero ¿qué es lo que debes verse para reconocer a un cristiano? Bueno, su profesión de fe. Sobre todo si es alguien nuevo, no creo que deberíamos esperar una declaración doctrinal profunda y con muchas palabras elaboradas. Pero creo que es necesario que las personas entiendan lo que significa la justificación por la fe. El hecho de que el Señor ha tomado sobre sí nuestro pecado y nos ha dado a cambio su justicia perfecta. Entender que no hemos sido justificados por nuestras obras o por el cambio que ha habido en nosotros, o porque ahora soy mejor, ahora que vengo a la iglesia, sino gratuitamente y por nada en nosotros, sino por la obra perfecta de Cristo Jesús. Cuando uno no entiende eso, cuando uno no ve eso, no puede ser considerado como un cristiano. Y te animo a esto. Cuando hay alguien que dice que es cristiano y no puede definir lo que es el momento perfecto para empezar un discipulado con él. Un discipulado en donde se le enseñe verdaderamente lo que es la justificación por la fe. Así que no creo en doctrinas muy elaboradas, pero sí en un entendimiento claro del Evangelio. ¿Por qué crees que eres creyente? ¿Hace cuánto que conoces al Señor? ¿Por qué crees que Dios te ha perdonado de tus pecados? Si alguien no puede responder consistentemente esas preguntas, entonces es tiempo de que tú le ayudes a que pueda entender el Evangelio y se lo prediques de manera constante, continua, mostrándole las verdades del Evangelio. Eso es lo que tenemos en contra del Evangelio moderno, que enseña leyes espirituales tan breves como que si en eso se basara el Evangelio. El Evangelio se basa en la verdad perpetua e infinita de la gracia de un Dios santísimo que no podía pasar por alto el pecado de los hombres, sino que tuvo que enviar a su Hijo para que su justicia pueda ser satisfecha en él. Así que creo que estas son las cosas importantes para considerar en nuestra clase el día de hoy. Quisiera que medites sobre eso. No es mi intención ofenderte, es mi intención confrontarte. Tenemos que aprender a mirar con propiedad este precioso legado espiritual que llevamos sobre nosotros y este llamamiento santísimo no puede ser mancillado con legalismo o con una falta de comprensión, sino con el amor que hemos recibido. Es increíble que a veces nosotros demos exactamente lo contrario a lo que un día recibimos. Fuimos salvos por gracia, para dar gracia. Y en eso debe consistir nuestro ministerio como iglesia. Amén. Con esto termino mi clase el día de hoy. Quiero saber si hay alguna pregunta o algún comentario